Muy buenas tardes a todos, bienvenidos, bienvenidas a esta tarde, a este encuentro, a este especial de nuestros héroes, ciclos de entrevista a 40 años de Malvinas. Le voy a dar la bienvenida con un fuerte aplauso y quiero que también ustedes lo hagan al señor Jorge Barrio Nuevo. Jorge, comodoro retirado de la Fuerza Aérea, acompañado de la señora Claudia Liva, rectora del Colegio Superior número 50, docente de cuarto y quinto año de Historia y periodista también, así que con un fuerte aplauso la recibimos aquí. Buenas tardes, un honor estar aquí presidiendo en esta oportunidad este acto que surgió de una manera casi espontánea. Un lujo y un honor tener a Jorge Barrio Nuevo, que es nuestro conciudadano. Él es rufinense y lo será para siempre, así lo sentimos, y realizar hoy esta velada en esta tarde nos parece algo fundamental. No solo para reconsiderar estos aspectos de la historia que son tan importantes, sino para que él nos cuente en primera persona todo lo que vivió, cómo lo vivió y la diferencia entre sus concepciones y las de otros respecto de Malvinas. Vamos, Jorge, ahora vamos a presentar a la bandera de ceremonia del colegio. Vamos a cantar el himno porque corresponde, porque es un acto que en una primera parte va a ser formal así y luego vamos a proceder a realizar la entrevista que enmarcaremos en su momento. Ahora sí. Muy bien, hoy es el Día del Himno Nacional, así que también es un día más que importante para darle la bienvenida a nuestra bandera de la Nación, acompañada por sus abanderados, abanderado de la bandera de la Nación, Juan González, primera escolta Tiago Segovia, segunda escolta Bruno Gaspar. También tenemos la presencia de la bandera de nuestra provincia, las recibimos con un fuerte aplauso. Acompaña la bandera el vicedirector del establecimiento. Abanderado de la bandera de la provincia, Tiago Carabajal, primera escolta Mara Peñalosa y segunda escolta Lucas Célix. Ahora sí, entonamos el himno nacional.
Entonces, a quienes entonaron nuestro himno nacional, a José Luis Gallardo y a Diego Perea de la Escuela Municipal de nuestra ciudad. Un fuerte aplauso para ellos. Finalizado el acto formal, vamos a despedir a nuestras banderas, la bandera de nuestra nación y de la provincia. En el marco del especial Nuestros Héroes ciclos de entrevistas a 40 años de Malvinas, vamos a agradecer a cada uno de ustedes por estar presente y especialmente a nuestras autoridades, quien está Enrique Quique Santos, el presidente del Consejo Deliberante, a Miguel Carrizo, vicedirector de la Escuela Técnica número 286, a quien agradecemos por las instalaciones en el día de hoy, a Elena Río,
quien está en representación de nuestro intendente Natalio Latanzi, directora de Área de Cultura y de Comunicación, a la señora Claudia Oliva, a quien ya hace minutos he presentado, y muy especialmente a los excombatientes presentes, el señor Hugo López, Jorge Cabrera, David Heredia y Eduardo Cabrera. A los medios de comunicación, FM Rufino, FM Panamericana, El Diferente y Canal 6 de nuestra ciudad. Ahora sí, voy a dejar en manos de la señora Claudia Oliva, quien comenzará con la entrevista. Bueno, Marianela, muchas gracias. Y como les decía, están todos los protagonistas que tienen que estar. Los que de alguna manera, si bien estuvieron presentes, realizaron distintas actividades. Pero el comodoro, retirado ahora, Jorge Barrionuevo, tuvo un perfil diferente en esa gesta de Malvinas y sus impresiones sobre aquel momento fue muy diferente. Hoy queremos conocerlo, queremos saber, nosotros como rufinenses, y además también un poco de su vida personal. Bueno, Jorge, en principio vamos a decir que dentro de un ratito un grupo de alumnos tiene que retirarse, así que va a sonar un timbre, estamos en la escuela, si se quieren quedar pueden quedarse, por supuesto. Luego se va a retirar el resto del alumnado, se van a quedar bien. Es importante introducir en esto de la gesta de Malvinas, teniendo en cuenta que esta es una entrevista especial que se realiza a través de un proyecto recordatorio, y este año por los 40 años de la gesta aquel 2 de abril. Jorge, como rufinense, ¿dónde estabas el 2 de abril? Bueno, en primer lugar, quiero saludar a la gente, principalmente a los jóvenes estudiantes, que yo en tiempo bastante lejano estuve en su lugar y tenía mis anhelos. Así que para mí es un placer poder explicarles o relatarles lo que me tocó vivir cuando recién había cumplido el 30 de abril, 24 años, en el momento que me tocó intervenir en un conflicto armado. Para llegar a esa situación pasó mucho en la vida, de acá de Rufino, donde fue mi cuna, hice la escuela primaria, la 6031, y en el Colegio Nacional y Comercial, que ahora se llama 50, hice el secundario. Ahí empecé. Pero bueno, como les dije, es un placer para mí dirigirme principalmente a los alumnos. La gente grande ya conoce algunas cosas y otras que las voy a ir sacándole las dudas que tengan cuando hagan las preguntas. Ese día 2 de abril yo estaba en el grupo 5 de casa, que así se denomina el lugar físico donde trabajaba, que está dentro de la 5ª Brigada Aérea, que está en Villa Mercedes, San Luis, en un lugar que se llama Villarreal. Ese 2 de abril me presenté a las 7 de la mañana, como siempre. No me acuerdo si ese día me tocaba volar, creo que no, porque cuando nos dieron la noticia fue totalmente sorpresivo. Así que yo estaba cumpliendo mis actividades profesionales en un grupo de caza, que era el grupo de combate de la Fuerza Aérea Argentina, destinado, volando el avión A4B Skyhawk de la fábrica McDonnell Douglas. Ese día, 2 de abril, estaba ahí. Vamos a hacer referencia a esto. Cuando terminaste la secundaria, tenías una vocación muy fuerte y la pudiste llevar a cabo, pudiste cumplir tu objetivo. Querías ser piloto de aviones, pero no de cualquier avión. Exactamente. Yo tenía 8 años, al frente de mi casa, Juan B. Justo y Brown, había un campito, ya ahora está medio ocupado, y ahí nos juntábamos todos los jóvenes, los chicos, porque no éramos jóvenes, éramos chicos, tenía yo 8 años, donde hacíamos nuestras travesuras, principalmente jugábamos al fútbol y hacíamos alguna cosa de eso. Y ese día estábamos jugando y
sucedió un hecho que yo no lo había visto nunca en mi vida, también tenía 8 años, pero fue un ruido ensordecedor. Cuando me quise dar cuenta, vi algo allá que se alejaba, algo muy plateado que se alejaba. Cuando estaba mirando, otro ruido más que me sorprendió más todavía porque pasó de la espalda donde yo estaba. Yo me acuerdo como si fuera ahora. Miro para donde estaba viniendo y venían 2 más aviones. Y ahí mi mamá, que venía de casa. Jorge Nelson, ¿qué pasa, mamá? No sé qué te... ¿Qué es ese ruido? Me dice, no sé, aquello que va allá. ¿Qué es eso? Yo quiero hacer eso. Y mi mamá, imagínense, saquen la cuenta, yo tenía 8 años, en este momento tengo 64, o sea, hace 56 años atrás, para una madre que no es lo mismo de ahora. Todas las madres están mucho más instruidas, mucho más visualizadas de las situaciones que puede llegar a vivir, hasta que yo le digo un avión de combate, y uno busca y lo encuentra. En esa época, ni diario ni televisión teníamos en mi casa. ¿Cómo conocías los aviones de combate? No los conocía, yo no sabía lo que era y le dije a mi mamá. ¿Esa fue la primera vez que lo La viste? primera vez en mi vida que yo vi un avión y de combate, porque yo no había visto aviones, por fin no existía. Algún avión fumigador que habrá pasado, pero yo ni lo veía. ¿Y eso despertó la vocación? Y yo le dije a mi mamá, yo quiero hacer eso. Y mi mamá, bueno, yo me imagino, alma de madre, que la mujer tiene más sentimiento hacia sus hijos para cuidarlos. El hombre es más desaprensivo, digamos. Yo los cuido, pero no tanto, digamos. Dejo que ellos hagan. Con la inexperiencia que tenía ella, porque ella no tenía la experiencia que tienen las madres de ahora de conocer mucho más cosas, y me dijo así como al pasar, mira, estoy jugando con los chicos acá al fútbol y ni uno había quedado. El único que era yo, hasta mi hermano, el peligro, fue corriendo y se metió en la casa. Estaban todos aterrados. Todos aterrados. Yo para mí, era una sensación, como una canción de cuna fue para mí. Eso, yo quiero hacer eso. Y mi mamá me dice, anda a seguir jugando. Más arriba. Anda a seguir jugando a la pelota. Y yo me quedé medio como frustrado. Y por ahí dieron la vuelta, volvieron a pasar los 4 formaditos. 4 aviones formaditos cerquita. Y yo pensaba que me estaban pasando a mí. Yo los saludaba. Y pasaban hasta los pilotos, se oían de lo bajito que estaban. Y de esa vez, nunca más vi nada, nunca más vi un avión. Y mi mamá, nunca más hablamos. 17 años. Terminando el secundario, a mediados del secundario. Ahí vamos. Ahí va. Creo que era mayo por ahí. Mi mamá me dice, mirá, con papá, vos sabés que somos... Mi papá era ferroviario, mi mamá era profesora de corte y confección. Y aparte era modista para ayudar a la casa a que entrara más dinero. Así que me decía, nosotros no tenemos muchas posibilidades, pero hemos hablado con 4 compañeros que eran de la secundaria, que a ver si con los padres podemos alquilar una pensión, una habitación para los 4, que vayan a estudiar ahí en Rosario. Para colmo, vos jugás al rugby y el profesor me dijo que el entrenador de Atlético de Rosario quiero que vayas a jugar ahí Y yo le dejaba a mi mamá. ¿Y vos qué querías hacer? ¿Qué sé yo? Ella tenía todo otro proyecto. No, ella tenía un proyecto pensando que yo le digo, ¿qué querés hacer vos? Me dice. Sin decir nada. Le digo, vos sabés lo que yo quiero hacer. ¿Y mi papá? ¿De qué hablan estos dos? Y la gorda, porque era media gordita mi mamá, se para. Así. ¿Todavía no te olvidaste? No. Todavía no me olvidé, yo quiero hacer eso. Y mi papá, ¿de qué están hablando? No entendía nada. Dice, ¿te acuerdas hace como 10 años? Le digo, 9 años. Bueno, 9 años, pues yo me acordaba perfectamente que tenía 8 años. Pasaron unos aviones de guerra, que yo, sí, eso me hicieron ruido, bueno, son unos plateados. Eso quiere hacer tu hijo. Eso quiere hacer tu hijo. Entonces mi papá era el que iba a dar... El visto bueno. No, mi mamá era que no, yo que sí, a ver quién balanceaba. Yo esperaba que mi papá dijera, bueno, dice, si quiere que pruebe. Fue la tranquilidad para mí para no pelear, digamos. Lo que pasa es que yo no sé por qué mami me dijo que no, me hizo así con la mano y nunca más lo hablé por miedo a que se enojara, qué sé yo. ¿Por qué me dijiste eso? Y mira, me dice, yo pensé,
Eso es re peligroso. Yo no quiero que mi hijo vaya a volar un avión de guerra, ni loco. Mira si va a una guerra. Nah, yo no voy a una guerra. Claro, la guerra no estaba en los planes. No estaba en el plan. Yo quería volar eso. Yo quería un avión de combate porque para mí era como un Fórmula 1 del aire. Dice, la otra cosa que a mí me choca es que no sé si vamos a poder mandarte. Eso sale caro. Obviamente que había que pagar la cuota como alumno, había que tener posibilidad de vivir en Córdoba, porque ahí estaba la escuela de aviación, y los fines de semana teníamos que salir. Y a su vez me dice, yo no sé si vos vas a poder. Vos tampoco sabías. Yo tampoco lo sabía. Pero qué importante la convicción. Yo le digo, yo quiero hacer eso, no sé qué es lo que voy a hacer, qué es lo que hay que hacer. Yo voy a ir y la voy a pelear hasta la muerte. Voy a estudiar, sacrificio, la voluntad que hay que ponerle para todo. Bueno, y así empezó. Me autorizaron, hice toda la documentación, estudié como nunca. Yo pensé que sabía estudiar, no sabía estudiar, en secundario era un vago. Lo aprobé porque daban buenas clases en ese momento, eran tan buenas las clases que yo con leer algo más o menos, y las materias que me llevé era de vago. Yo me daba cuenta que era un vago, porque ahí tuve que empezar a aprender a estudiar, y a estudiar en profundidad. Así que bueno, tuve muchas vicisitudes, tuve muchas veces, un par de veces a punto de levantar, porque cuando estaba ahí adentro preguntaba, ¿quién se quiere ir de baja? Y levantaba, éramos 1260 e ingresamos a primer año 200, o sea, cada 6, uno. Y se iban como moscas, porque no es fácil. Había pruebas, había exámenes especiales de ingreso. De ingreso eran 5 materias y aparte examen físico y exigencia física. Yo eso no tuve problema porque a mí me agarró el Tito Bocio de los 10 años, así que para mí Estaba formado. Estaba formado. Es más, yo en el primer año engordé 3 kilos. En primer año en la escuela de aviación. Porque hay que dar una alimentación balanceada, todo como corresponde, de acuerdo al desgaste físico. Pero el desgaste físico era mayor acá. Yo practicaba martes y jueves rugby con el Tito. Jugábamos los sábados y domingos. Jugaba al fútbol con los futbolistas de mis amigos y aparte yo bailaba folclore. Bueno, no es bailar folclore, sino bailar en un ballet, que eran 2 horas de entrenamiento. O sea, tenía un estado físico, o sea, que eso no me resultó difícil en el aspecto físico. Y en el aspecto académico me costó física. Si yo hubiese sabido que para entrar en la escuela de aviación yo tendría que haber venido un técnico y no ir a un contable, contabilidad dice eso, me hubiese facilitado muchísimo el ingreso, digamos. Qué importante. Pero bueno, poder no decidir importa. bien en la secundaria. Bueno, Sí, esa es una. Y de repente, bueno, ¿en cuántos años te llevó la formación esta? En la escuela de aviación. Sí, para ser piloto. Sí. Para ser piloto no ves el avión, lo ves de lejos nomás. Solamente en primer año haces un vuelo de bautismo que te llevan a volar en un avión pequeño durante 20 minutos y se terminó. Ese es todo el incentivo que tenés. O sea que hubo un momento que recordarás seguramente, el momento en que te subiste a uno de esos gigantes del aire como habías visto pasar en tu infancia. Sí, pero para llegar a eso fueron 7 años. No es tan fácil. 7 años más. 4 años claro. Estuve en la escuela de aviación haciendo la carrera como oficial de la Fuerza Aérea, hasta que me recibí a fines del 79 como alférez de la Fuerza Aérea. Dentro de las jerarquías, esas son las jerarquías. La más baja es alférez. Luego pasás a teniente, primer teniente, capitán, mayor, vicecomodoro, comodoro. Esas son las jerarquías de la Fuerza Aérea. Claro. Después siguen las de brigadier, pero eso ya son para otra situación. Demasiado y tuve la suerte de que el curso de aviador, que normalmente se hace en el primer año de alférez o el primer año de oficial, lo adelantaron y se hizo en el 4º año, como cadete. Entonces eso se achicó la carrera notablemente, ¿está bien? O sea que hasta ese momento era todo teórico, muy poco práctico. No, práctica nada. Nada. En el 4º año hice el curso de aviador, ahí sí, curso de aviador militar, porque durante los años previos no eran materias
específica de aviador, nada, absolutamente nada. O sea que había que tener mucha paciencia también. Paciencia, voluntad y sacrificio principalmente. Había muchas materias de todo tipo, humanísticas y exactas, ¿está bien? Que complementaban la formación para después utilizarla para formarte como piloto. Bueno, terminé al año 79, recibí el despacho como alférez y la chapa que decimos nosotros, el brevet de aviador militar. Durante todo el año del cuarto año hice el curso y ahí me recibí como aviador militar. Después de eso, egresamos 55 aviadores nada más. Fuimos repartidos en dos escuelas, una de escuela de caza que está en Mendoza para ser piloto de combate y la otra también que estaba en Pucará, en Reconquista, para ser piloto de ataque. Bueno, yo elegí quería ir a la de Mendoza y estuve un año haciendo el curso. Todo lo que se vio ahora por televisión, que lo pasaron en TN, Canal 13, bueno, todo eso lo hice yo durante un año haciendo la escuela para ser piloto de combate, donde ya se realizan otros patrones diferentes a los que haces como aviador militar. Son los específicos como piloto de combate. Claro, estamos asistiendo en este momento entonces al relato de un profesional que a través de toda su historia ha querido lograr estos objetivos y lo ha hecho. Y hasta ese momento entonces, esos gigantes del aire todavía no han sido, sí solamente avistados, pero no habían sido ni tocados, tal vez, ¿sí? No. ¿Lo llevaban a ver? Tampoco. No, tampoco. ¿Y cuándo fue? ¿Cuándo fue ese momento? Bueno, en el 6º año de haber ingresado a la Fuerza Aérea, fui destinado a la 5ª Brigada Aérea, que está el grupo 5 de caza. Ahí fui destinado como alumno, como oficial de escuadrilla. Cuando llegué ahí, primero cuando me lo dijeron, porque cuando terminamos la escuela de caza en Mendoza, era tan cerca de fin de año que todavía no habían salido la designación al nuevo destino, porque una vez que terminaste ahí, van todos a volar aviones de caza. Y en este momento estaba el A4B, que era el que yo había visto, el A4C, que es otra versión del Skyhawk, y el Sabre, un avión de combate que también había en Mendoza. Yo quería ir a la 5ª Brigada Aérea porque eran los aviones que yo había visto y era el que yo quería volar. Me tocó en suerte, digamos, 8 fuimos, o sea, de 1260, 8 fuimos a volar a Villa Reynolds, los A4B. Bueno, cuando llegué ahí, para mí era... Bueno, llegó el día. Sí, pero faltaba. Llegué en febrero y recién pude volar porque el curso teórico es bastante exigente. Cuando yo digo las calificaciones mínimas que hay que tener, la gente no lo cree y dice, ¿cómo no? ¿Sabe cuánto tengo que sacar de calificaciones mínimas en la carrera para poder ser piloto de combate de los A4B? 85%. No sé, un 4 no sirve, un 6 no sirve, un 7 no sirve. La calificación es 85%. Y nosotros estudiábamos tanto que sacar menos de un 97 era ofensivo para nosotros mismos, era una competencia leal. Claro. Pero ¿por qué? Porque no solamente te daba el conocimiento, más sabías en tierra, más fácil se te hacía el vuelo. ¿Está bien? Claro. Bueno, así que hicimos todo el curso en el año 81 y creo que era el 17 de abril, no quiero meter la pata, pero era el 17 de abril, el día, hasta ese momento, no puedo decir toda la vida porque tengo vigilancia, fue el día más feliz de mi vida. El 17 de abril del año 81 fue cuando yo pude volar solo lo que yo había anhelado a los 8 años. Solo. Ahí volé solo porque ese avión no tiene biplaza. Es solamente monoposto, era en ese momento. Ahora sí hay aviones que son biplaza, pero en ese momento era solo. Bueno, y siguiendo con el relato, nos decías hace un ratito que no les habían anunciado que había una guerra. Es decir, Malvinas estaba allí en los aprontes y ustedes no lo sabían. Absolutamente nada. Uno durante la carrera estudia muchísimas cosas y cuando ya tiene una jerarquía de aproximadamente mayor, que es
comandante, unos 40 años más o menos de edad, aproximadamente, hace una escuela de guerra, donde en la escuela de guerra le enseñan a hacer lo que es la planificación, no tanto ya la ejecución como oficial subalterno, que es de alférez a capitán, donde éramos pilotos. Ya cuando tenés esa edad, ya tenés que pensar en planificar lo que pueden hacer en un conflicto los pilotos que están volando en ese momento. Pues bien, si la guerra hubiese estado planificada, nosotros nos hubiésemos enterado con el tiempo suficiente como para preparar el sistema de armas al medio ambiente donde se iba a desarrollar, que en este caso fue aeronaval. ¿Está bien? Bueno, nosotros no nos enteramos, quiere decir que la guerra no estaba planificada. Bajo ningún punto de vista estaba previsto entrar en un conflicto armado con Gran Bretaña. Lo que sí se quería hacer, que ahí nos dimos cuenta, era un impacto político, diplomático en el mundo para que todo aquel que estuviera cerca de lo que es Naciones Unidas y dentro de la diplomacia se diera cuenta que todavía los piratas siguen teniendo una colonia en el sur argentino. ¿Está bien? Esa era la idea, porque si hubiese sido la idea de entrar en guerra, nosotros que somos, era el brazo armado aéreo, el que más rápido va hacia el lugar, el que mayor poder de fuego tiene y con mayor velocidad puede defender a su país. No lo sabíamos, evidentemente esa no era la intención. Por eso nos enteramos el mismo 2 de abril que habíamos recuperado Malvinas, digamos. Fue una sorpresa, incertidumbre, qué era lo qué va a pasar, qué no va a pasar. Pero ahí recibí la primera gran lección con respecto a lo que es la Fuerza Aérea en sí. Yo había venido aprendiendo lo que era la Fuerza Aérea, pero ahí me di cuenta de que si uno no está preparado, no tomaba esa reacción. Y los dos jefes de escuadrones que teníamos en ese momento, a los 10 minutos de que estábamos conversando en el bar, que nosotros teníamos un barcito para tomar un café, ¿qué era lo que había pasado? Che, ¿vos sabías? No, yo no sabía. Sí, yo escuché por radio, pensé que era una broma, bla, bla, bla. Llegan los dos jefes de escuadrón y nos dicen: señores, estuvimos estudiando, preguntando no solamente en la unidad, a la jefatura de brigada, sino también en el edificio fondo, donde está la jefatura de la Fuerza Aérea, ¿qué pasaba? ¿Qué era la intención? Dice: mire, nadie sabe nada. Todo esto es ultra secreto, muy poca gente lo sabía y nadie sabe dónde vamos a parar. Pero nosotros sí, ahí nos dijeron esto. Sabemos lo que puede llegar a suceder. Si esta escalada sigue avanzando, vamos a entrar en una guerra. Y nosotros vamos a tener que intervenir en una guerra. Así que ya, del bar al aula, todo el mundo a estudiar. Fue un cimbronazo, un golpe anímico grande, porque ahí se venía lo que era ser piloto de combate. Porque el piloto de combate en La Paz era muy lindo. Yo volaba un avión potente, un avión que hacía lo que quería, que de 0 grados, de 0 metros, subía a 10.000 metros en menos de 2 minutos y medio, y allá volaba y hacía maniobras y hacía lo que yo quería, pero eso era lindo en La Paz. Ahora se venía algo mucho más peligroso, que era enfrentar a un enemigo igual que yo o más poderoso que yo. Entonces ahí te dabas cuenta que la situación no era tan linda como parecía. Yo no quería ir a la guerra, yo no entré para ir a la guerra. ¿Está bien? Bueno, sin embargo, ese era el objetivo que en definitiva te llegó sin querer. ¿Cómo fue ese 2 de abril, más allá de que les tomó por sorpresa, que tuvieron que ir a estudiar nuevamente? Había que repasar lo aprendido. ¿Y luego? La verdad que de aprendido con respecto a lo que nos iba a tocar, nada. No habíamos aprendido nada. ¿Por qué? Porque había una resolución nacional donde le daban el ámbito de operación a la Fuerza Aérea y no podía volar más allá de la costa continental, más de 30 kilómetros, 35 kilómetros. Estaba penalizada, no podía volar. Y yo le pregunté a mi jefe: ¿cómo no podés volar si nosotros podemos volar 4.000 kilómetros con lo que vuela el avión, más el reabastecimiento en vuelo? Hay una ley que no lo permite. ¿Cómo una ley? Yo me quería pelear solo. Digo, ¿cómo una ley? Ya lo va a aprender, no se preocupe, ya lo va a aprender. Y bueno, había una ley que penalizaba a la Fuerza Aérea. Entonces nadie sabía lo que era el combate aeronaval.
Lo que es el combate aeroterrestre, éramos especialistas, para eso nos habíamos formado, pero el aeronaval, cero, y el aire-aire, el combate con otros aviones, la conocíamos, hacíamos las maniobras, todo, pero no teníamos los elementos para combatir desde el aire. No teníamos misiles, no teníamos más radar, nada. Claro, esa es la otra pregunta. ¿Cómo estaba pertrechado el ejército argentino en ese momento? ¿Estaba fuertemente compuesto por todos los elementos que necesitaban, o ustedes sentían que nuestra capacidad en la Argentina no estaba a la altura de ese conflicto que se estaba por desarrollar? De hecho, te estaba diciendo de esta famosa ley que al final, en un párrafo, decía, hacia la Fuerza Aérea, nos decía, no podrá desarrollar medios para tal fin. El fin era combate aeronaval. Desarrollar medios, ¿qué significa para nosotros? Desarrollar significa instruir, capacitar, entrenar a su personal y, entre otras cosas, comprar elementos. ¿Tá? Eso significa desarrollar. Y medios es personal y material. Es fácil, ¿está bien? Entonces nosotros no podíamos ni volar en el mar, ni tener elementos que nos ayuden para volar en el mar. O sea que la Fuerza Aérea, en ese sentido, no estaba preparada absolutamente para el combate aeronaval. No tenía capacitación. O sea, por un lado no estaban preparados con los elementos necesarios, y por el otro lado tampoco podían salir al mar. Es decir, que ¿cómo se sentían entonces? Medio desamparados, pero no importa. Con lo que pudimos estudiar, la verdad que era bastante limitado nuestro desempeño, porque los buques tenían tanta defensa antiaérea, que para eso los tenían, que era muy difícil superar esa barrera. De hecho, tenían misiles de 30 kilómetros, misiles de 15 kilómetros, misiles de 7 kilómetros, cañones de 8 a 10 kilómetros, que era lo que hacían cañoneo naval a los soldados que estaban desplegados, y cañones de 20 milímetros, que son de 2,5 kilómetros, para derribar cualquier avión que estuviera más cerca todavía. Toda esa barrera había que superarla. Entonces, cuando ya terminamos de estudiar todo lo que tenía el enemigo, nuestros jefes, con buen tino, dijeron que venga un piloto de la Armada, que ellos sí hacen el combate aeronaval, que vengan y nos expliquen un poco. Bueno, vino un piloto el día 5 de abril y la verdad que la conclusión que nos dejó bastante lapidaria, porque nos dijo, para superar toda esa defensa que te dije, me dice, nosotros hemos estimado de 16 aviones, solo 2 llegan al blanco. Quedamos duros. Éramos 33, 34 pilotos. Imagínate que íbamos a hacer 2 misiones y no quedaba nadie. Ellos usaban diferentes técnicas de las que nosotros usábamos para el combate aeroterrestre. Cuando se fue, los jefes de escuadrones volvieron a entrar y ahí te vas a dar cuenta también de la tranquilidad y la asimilación que ellos tenían de todos esos conocimientos. Dice, mire, nosotros cuando atacamos o prevemos atacar una unidad que esté altamente defendida, ¿cómo le hacemos? Rasante. Bueno, ¿por qué? Porque el rasante te facilita acercarte lo más al enemigo para que no pueda desarrollar toda esa defensa y te vea muy lejos. Mientras más bajo venís, el radar te ve mucho más cerca, porque es una onda que se levanta en el aire y no va rasante 500 kilómetros. Ya a los 20, 25 kilómetros ya se empieza a levantar la onda porque empieza a perder potencia y no nos identifica. Entonces vamos a entrar rasante y vamos a ver cómo es la maniobra. Bueno, con esa premisa ya un poco más de relajado fuimos al sur, cuando el 13 de abril desplegamos hacia Río Gallegos y empezamos primero a volar rasante. A volar rasante, volar rasante, volar rasante en el mar hasta que nos acostumbráramos todos a la altura de ojo, o de cuerpo, como nosotros decimos. ¿Por qué? Porque no teníamos un elemento tan esencial que si lo hubiésemos enterado 2 meses antes, 3 meses antes, seguramente hubiésemos pedido un elemento esencial para volar rasante en el mar, que es un radioaltímetro. Es un elemento chiquitito así, que por ondas eléctricas te da la altura exacta que estás volando, porque la señal va a la velocidad de la luz. Entonces, a volar a 10 metros es nada, no tiene retardo prácticamente, y nosotros no teníamos ese elemento. Teníamos un elemento anemométrico que era por presión y por aire. ¿Está bien? Esa información variaba en el sur
notablemente. Muchas veces hemos salido de Río Gallegos con la presión anemométrica que nos daba la torre, la poníamos en el altímetro, llegábamos a Malvinas y estábamos 500 metros bajo el agua. O sea, fíjate vos que el elemento fundamental para volar rasante, que era un altímetro, lamentablemente no teníamos eso, el radio altímetro. Vos mencionás el 13 de abril, ¿sí? Ya habían pasado unos cuantos días. ¿Qué estaba pasando en Malvinas? ¿Cómo veían la situación ustedes? ¿Tenían contacto también con otros grupos? ¿Cómo vivían? Los primeros días nos la pasamos estudiando, así que ni salíamos. Eran 14, 16 horas estudiar al enemigo, porque nosotros lo que tenemos que hacer es estudiar al enemigo, ver qué medios tiene. ¿En qué base estaban ahí? La 5ª Brigada Aérea en Villarreal. Ahí estaba todavía. ¿Está bien? Y el día, creo que fue el 10 de abril de 1982, se produce el hecho más significativo que sucedió en Argentina con la expresión popular. La Plaza de Mayo ese día nunca estuvo tan llena como esa vez. Es impresionante, yo mire que miro, desde los años que tengo, fueron más de 2 millones y pico de personas cuando viene el secretario de Estado de Estados Unidos, Alexander Haig, a decirle a Galtieri, que estaba en ese momento en el gobierno, mire, suspendan esto porque nosotros no lo vamos a apoyar. Vamos a apoyar a Gran Bretaña, que son nuestros aliados, por más que estemos en el TIAR, todo. Y la expresión popular me parece que lo nubiló a la persona que tenía que decidir el futuro de Argentina. Era tan grande la expresión de la gente que fue a expresarse que dijo unas palabras en ese momento que estaba a cargo del gobierno, el presidente, que para nosotros no cabía duda de la situación política. Dijo, entre otras cosas que se expresó ahí, si quieren venir que venga, le presentaremos batalla. Esa frase para nosotros fue, listo, vamos a la guerra. Si esto no para, vamos a la guerra. Así que no podemos demorarnos en pensar que no vamos a ir a la guerra, en demorarnos en no estudiar, en no prepararnos. Así que ahí nomás, el día 13 de abril ya había mucha gente desplegada de la Fuerza Aérea en el sur. Nosotros fuimos prácticamente los últimos, los A4B, y se iba incrementando cada vez más el despliegue hacia Malvinas. Y nosotros nos pusimos a hacer lo que realmente era nuestra responsabilidad: prepararnos para el combate aeronaval, haciendo el rasante y buscando el armamento adecuado, porque no teníamos el armamento adecuado para combatir un buque, que era lo más importante, porque el ataque a tierra estábamos preparados para algo fijo. Si había un blanco fijo, no teníamos ningún problema. El problema era que el apoyo para darle al personal de tierra era tan difícil porque no teníamos conducción desde tierra quien nos indicara a los blancos atacar, porque ellos no estaban fijos, se iban moviendo hacia adelante y en un momento se hizo un ataque a tierra, pero bueno, eso fue lo que hacíamos desde el 13 de abril hasta el 30 de abril, el entrenamiento para nosotros adaptarnos a lo que era el mar principalmente y al ataque a los buques, y obviamente recorrer Malvinas para ver cómo eran todos los accidentes geográficos y el ambiente del cual nos íbamos a mover. Así que pensando en la fecha de hoy, por ejemplo, un día como hoy, hace 40 años, se producía el momento más álgido en el que ustedes ya entraban en el combate directo. El mes de mayo fue decisivo, entonces. Sí, para nosotros, para la Fuerza Aérea, la guerra empieza el 1 de mayo. Digamos, si bien el 2 de abril hubo escaramuza, hubo algunos pequeños combates, pero hasta ese momento no habíamos entrado en la Fuerza Aérea en combate. La parte de Fuerza Aérea que había intervenido eran unos aviones Hércules, los grandes, no sé si hay por acá, Hércules. Allá arriba están, esos son los más grandes que hay, que trasladaban personal hacia las islas desde el continente, y los Pucará, que habían sido desplegados hacia la base que estaba ahí en Puerto Argentino. Ellos fueron los primeros aviones, pero no habíamos tenido ya un combate directo con los británicos, digamos. Y el 1 de mayo es cuando se produce el primer combate contra un enemigo extranjero, en este caso la flota británica, donde 3 aviones son los que teóricamente hacen el primer encuentro, que eran 3 aviones Mirage nuestro, Mirage 5, que después tuve el placer de volarlo el año 87 hasta el 92,
Ole 7 años, fueron los que iniciaron el bautismo de fuego de la Fuerza Aérea Argentina. Ese día fue bastante complicado porque entre la inexperiencia y la cantidad de comunicaciones que había en el éter, nadie sabía dónde tenía que ir a atacar. Nos mandaban a atacar a algún lado y buscábamos y no había nada. O sea, era tal el desconcierto y nos marcaban tantas cantidades de blanco que era muy difícil. ¿Está bien? Hasta que identificaron los buques que había que atacar y bueno, fueron los 3 Mirage, ¿está bien? A partir de ese día no aparecieron más de día los británicos. Por eso hay un concepto, hay una idea en la Fuerza Aérea, qué es lo que sucedió ese día, y por eso al otro día hunden el Belgrano. El buque Belgrano fue hundido el día 2 de mayo, ¿está bien? La Fuerza Aérea cree, y hay varios indicios, que en ese ataque hay un buque que fue hundido, que fue la Sheffield. A la noche la vieron explotar desde las islas, vieron una explosión muy grande, y a causa de eso, Gran Bretaña hunde el Belgrano, y por eso no había reconciliación, ya no había vuelta atrás, digamos, porque ellos no podían aceptar lo que quería aceptar Argentina, que era las 3 banderas, la bandera de Gran Bretaña, la Argentina y de Naciones Unidas, y negociar, que era lo había aceptado Argentina, pero Gran Bretaña hundió el Belgrano, así que ya no había vuelta atrás para continuar el conflicto. Ya era un enemigo declarado absolutamente. Exactamente, ya políticamente no había chance de recuperar. Y Gran Bretaña hunde el Belgrano a propósito, porque nosotros le habíamos hundido, según Fuerza Aérea, ese buque, ¿y cómo iban a justificar? Presentamos las 3 banderas, nos volvemos con un buque menos. Claro, ¿Se entiende? No daban los números. Por eso exactamente por eso es la reacción de esa categoría, y aparte creo que la ambición política de ese momento de Gran Bretaña era volverse victorioso por varias causas, entre ellas la política que quería levantar la imagen que tenía en ese momento la primera ministra. Según la información que les llegaba a ustedes, ¿esto era posible de lograr si después no pasaba esto del hundimiento del buque? ¿Podía haber hoy en Malvinas la convergencia de esas 3 banderas? Y era lo que había propuesto Belaúnde Terry, el presidente de Perú, y que Argentina lo aceptó. Naciones Unidas estaba de acuerdo, o sea que evidentemente que si no se producían estos 2 hechos, hubiésemos tenido las 3 banderas y negociar. Capaz que nos daban a nosotros la soberanía como se la dieron a Hong Kong en 1999. Así lo firmaron 40 años antes. Lo mismo hubiese sido firmado, dice, bueno, en el año 2000 le damos a Argentina las Islas Malvinas, mientras tanto nosotros seguimos explotándola. Bueno, o sea, políticamente se puede resolver de un montón de formas, ¿está bien? Y económicamente también. Pero cuando hay sentimiento de por medio, es muy difícil. Cuando ya hubo muerte en el medio, hubo sacrificio de gente, ya es muy difícil resolverlo políticamente en ese momento. Yo creo que ahora debemos seguir peleando para defenderlo, de recuperar políticamente nuestras Malvinas. ¿Cuál es la información que circula hoy con respecto a esto? ¿La Argentina podría recuperar las Malvinas en condiciones, digamos, de pensar en la soberanía, en el esfuerzo que significa para un país tener la soberanía plena? ¿Será posible en algún momento o los gobiernos que van sucediendo no se están preocupando por el tema Malvinas? Es la esperanza que todos tenemos, recuperar Malvinas, obviamente. Lo que está a nuestro alcance, por lo menos yo, y pongo la cara por ellos, estamos peleando por recuperar Malvinas. Esta es una forma. Cuando ellos dan una exposición, cuando ellos hacen todo esto para que los chicos se instruyan, ellos están peleando por Malvinas. Aparte que lo hicieron con las armas, ahora lo están peleando de esa manera. Todo el mundo, creo que no hay grieta en Argentina que no sea Malvinas. Malvinas no tiene grietas, de ninguno de los 2 lados, de ninguno de los 2 ambientes, lo que sea. ¿Está bien? Es el único que nos une a todos los argentinos. Es cierto, porque a pesar de que ustedes eran profesionales y estaban defendiendo el país desde un lugar, los excombatientes que hoy nos acompañan, que sufrieron de otra manera el conflicto, también se hermanaban en la misma causa. Obvio. A mí no me cabe duda que todo el sentimiento que uno tiene lo vuelca en tratar, aunque sea con ese granito de arena, convencer a gente para que siga luchando, para que recuperemos nuestra
nuestras islas que todo el mundo sabe que son argentinas. Hasta los mismos británicos lo saben, pero bueno, ellos tienen intereses económicos y geopolíticos que nosotros no tenemos. Lo nuestro es más sentimental, digamos, porque sí. 200.000 hectáreas más no nos van a hacer más ricos ni más pobres al país. Pero es nuestro y nosotros lo queremos. Es como si a vos entran a tu casa y dices, bueno, vos tenés 3 habitaciones, yo me instalo en una porque yo no tengo y tengo ganas de estar. ¿Qué haríamos? Te lo dolería. En ese sentido, ¿qué pasó después? Entonces, avanzado el mes de mayo, siguieron los combates. Después de ese hundimiento, hubo que cambiar, modificar la planificación que tenían ya armada. No, aprendimos con eso varias cosas y a medida que íbamos combatiendo seguimos aprendiendo. Como ya te dije, desde el 1 de mayo al día 12 de mayo nunca más aparecieron de día, siempre de noche a molestar y a hacer cañoneo naval hacia los que estaban desplegados en tierra, ¿está bien? El día 12 de mayo la meteorología era muy fea, y ellos no estimaban que se limpiaba, se desaparecían las nubes rápidamente. Y estaban haciendo cañoneo naval a la mañana. Entonces la Fuerza Aérea, a esos 2 buques que estaban haciendo cañoneo naval, le ordena a combatirlos, obviamente, y salen 2 escuadrillas de A4B, donde volaba yo, 4 adelante y 2 minutos atrás, 4 más. Cuando llegan a la zona del Blanco, lamentablemente no lo encuentran en el lugar que estaba previsto, le habían indicado. Entonces el jefe de escuadrilla, en su inexperiencia y por otras cosas, otras situaciones que se habían producido, no los ve. Entonces yo no me voy a volver sin buscarlos, así que los voy a buscar. Y levanta con toda la escuadrilla. ¿Te acordás que era rasante? Era rasante. Levanta toda la escuadrilla, como 1000 metros, y ahí los ve. Cuando los va a atacar, los buques ya los tenían horquillados, así se llama, con sus radares. Y en la corrida final de ataque, cuando estaban atacando para neutralizar esos cañoneos, es derribado el teniente Jorge Rubén Ibarlucera. Era de Córdoba y estaba casado. Tenía una nena, lamentablemente muy pequeña, de 1 año y medio. Pero lo más importante de este piloto, aparte que entregó su vida en ese momento, fue que él no estaba destinado en el grupo 5 de caza. A fines del 81, él fue destinado a dar instrucción en la Escuela de Aviación Militar a los pilotos, futuros pilotos de la Fuerza Aérea. Y él dijo, acá no vamos a seguir instruyendo pilotos, yo quiero ir a combatir con el A4 si yo hace 3 meses que vine. Tenía como 500 horas en el avión, le dieron 2 horas, fue a combatir y lamentablemente es el primer piloto que es derribado. Historias... Pero es que te sigo contando porque no terminó ahí. No, bueno, lo dejamos para después. Bueno. Hay una propuesta. Tenemos unos rufinenses que también son de lujo y que cada vez que los presentamos nos emocionan, que son Cecilia Medero y su esposo Jorge Morales. Bueno, y es también un orgullo para ellos estar en este momento acá. Nos van a dedicar una canción, 1 o 2, no sé, Cecilia, después nos decís. Y los vamos a invitar a todos a escuchar a estos magníficos intérpretes, y en este caso con temas folclóricos, para compartir en esta hermosa tarde. Y bueno, si baila, mejor todavía. Jorge, tendrías que bailar porque ibas a folclore. Pero bueno, teniendo en cuenta ese corazoncito de Jorge, ahora nos compromete el folclore. Cecilia Medero y Jorge Morales. La verdad, un honor, Jorge, participar en esta charla. Buenas tardes a todos. Bueno, un poquito de las corridas porque vengo de dar clases. Me perdí la charla, pero ya la voy a ver por alguno de los medios. Y es un placer, como le decía, poder estar en este día tan importante. Cuando me convocaron, enseguida dijimos que sí, porque por la causa, por lo que se trata. Y bueno, confesarles, Jorge, que muchas veces... no sé si lo habrán hablado durante la charla, pero muchas veces en familia, y nosotros le hemos mostrado a nuestro hijo unos videos que hay en YouTube de unas conversaciones que se escuchan en el hundimiento del Coventry, y la verdad que es muy emocionante esos viva la patria que se escuchan, y la verdad que cada año cuando mi hijo lo aborda en la escuela volvemos a recordarlo y volvemos a que él sea parte de la historia, que se entere un poquito de la historia que, bueno, yo tenía 7 años y lo hemos vivido muy duramente. Así que bueno, sabemos que le gusta el folclore, sabemos que ha bailado folclore, hemos ahí investigado un poquito,
Así que bueno, vamos a hacer algunas canciones. Bueno, vamos a esperar un poquito, que no ande la guitarra. Algo de folclore tradicional que sabemos que le gusta mucho. Vamos a probar un poquito, o si querés, Clau. Sigo yo mientras... Sí, así solucionamos el problema técnico. Habíamos planteado, no me puedo correr del rol de periodista y pensar que estoy en una entrevista, en algún medio. Y bueno, siempre cuando hacemos el corte lo dejamos en el mejor momento. Vamos entonces a finalizar con este raconto de esos momentos tan importantes. Esos buques que estaban en ese momento haciendo cañonera, la fragata Brilliant y el destructor Glasgow. Es derribado, el primero que es derribado es el teniente Ibarlucea. En los segundos siguientes es derribado el teniente Mario Víctor Nívoli, era de Río Tercero, estaba casado también y tenía un hijo. Y en esos cuatro aviones, el jefe de escuadrilla avisa a reunión al numeral 4. El numeral 4 le empieza a gritar, que era un alférez, compañero mío, el numeral 4. Aquí el jefe de escuadrilla le empieza a gritar, misil, misil, misil. No tuvo tiempo y el misil lo derriba y lo estampa contra el agua porque iba muy bajito. Inmediatamente era el jefe de escuadrilla, era el primer teniente Oscar Manuel Bustos. Estaba casado también, tenía 2 hijos y la señora estaba embarazada. Hacía menos de 48 horas, él le había mandado una carta a la mujer pidiéndole que le pusiera al hijo Oscar Federico. Él se llamaba Manuel Oscar y le puso Oscar Federico, que nació. El papá no lo pudo conocer a Oscar Federico, pero Oscar Federico sí conoció al papá, de lo que le contábamos nosotros, de lo que había hecho él en la vida y cómo había entregado su vida por la patria. A los 2 minutos, o sea que Vázquez se vuelve solo. A los 2 minutos venía la otra escuadrilla y le alcanzó a avisar Bustos al capitán Celaya, que era la otra segunda escuadrilla, dónde estaban los buques, y él ataca directo, con la suerte de haber incrustado una bomba en el destructor Glasgow, que lo tuvieron que llegar a Gran Bretaña porque no la pudieron sacar y no la querían tocar por medio de que explote, o sea quedó inutilizada, y la Brilliant fue impactada, pero las 2 bombas pasaron de lado a lado del buque y lamentablemente no surtió un efecto mayor, pero tuvieron que llevarla a mar abierto, tuvieron como 20 días para repararla. Al escape, lamentablemente, pasamos muy cerca de donde no debíamos pasar, era responsabilidad nuestra no pasar por Puerto Argentino, por Ganso Verde, donde había otra base aérea, y por Puerto Hobart, donde había artillería antiaérea nuestra. Pasaron tan cerca los otros 4 aviones que lamentablemente es derribado el primer teniente Fausto Gavassi. Era de Campana, estaba embarazada, la señora también, tenía una nena, y estaba embarazada de María Victoria, que nació en agosto aproximadamente, y el papá no pudo conocer a su hija. Para nosotros ese fue el día más duro porque no solamente era la primera vez que perdíamos camaradas de nuestro grupo, sino que perdimos 4. Fue más o menos como nos habían dado el porcentaje de supervivencia que era de ataque a un piquete misilístico de radar que conformaba una fragata misilística y un destructor. Ya nos habían dicho que la supervivencia era de un 30 a un 70% de derribo. O sea, que salir, pensar en morir. Salgo y no regreso. Y yo pensaba que estaba dentro del 30%. Yo no estaba. Bueno, está bien. Hay que pensar todos así. Todos pensamos que estábamos dentro del 30%. Hay que pensar así. Que era de supervivencia. Pero bueno, de acuerdo a los relatos y las soluciones que se tomaron en ese momento, que no tardan mucho, son segundos que tienen que tomar la decisión, se fue corrigiendo eso y tuvimos muchísimas más posibilidades de supervivencia en otros ataques. No así el 8 de junio, que fue también durísimo porque fuimos interceptados por aviones Harrier. Pero durante el conflicto habíamos tenido otros ataques, como ser el 1 de mayo, donde se neutralizaron o se hundieron 2 buques,
Uno se neutralizó, se destruyó, que era la fragata Argona y la fragata Arden, que fue compartida el hundimiento con A4B, Mirá 5 de la Fuerza Aérea y A4Q de la Armada. Y ese día fue muy importante porque no tuvimos derribos, pero el día 23 de mayo, que nos volvió a tocar el ataque a la Bahía San Carlos, durante el ataque en sí fueron 3 aviones a la fragata Brosworth y 3 aviones a la fragata Antílope. Durante la corrida final, el jefe de escuadrilla, lamentablemente, es derribado porque le pegan cañones en el plano derecho y al tratar de saltar, la fragata se choca el mástil y se desintegra el avión. Y ahí cae el primer teniente Luciano Guadagnini, era de Bahía Blanca, estaba entre los primeros de promoción, estaba casado, también tenía una nena, Andy, que ya es grande Andy, ya tiene 42 años, y la señora estaba embarazada del futuro Luciano Guadagnini. Lamentablemente no pudo conocer a su hijo, y el hijo sí conoció a su padre por lo que nosotros le contamos. Fue un día duro también. Eso revela la edad que tenían ustedes, Sí, todos recién jóvenes. gestando sus primeros hijos y bueno, muy jóvenes, salida a combate. Hasta ahí los más jóvenes tenían 25, 26 años. Y el día 25 de mayo, en el ataque a San Carlos, que seguían desembarcando y nosotros seguíamos atacando, a la salida del ataque, el capitán Palaver, que era el más grande de todos nosotros, el oficial de operaciones, el más antiguo, llamamos dentro de la jerga militar, tenía 34 años y es derribado por el destructor Coventry a la mañana con un misil de esos de 30 kilómetros. Estaba casado también, tenía una nena ya de 2 años y era de Deán Funes y era un tipo excelente, serio, una maravilla de persona. Fue muy duro también para nosotros, ya llevamos 6 derribos en 25 días. Y después de ese día no dieron mucho más blanco posibilidades de ataque los británicos, a blancos fijos como te decía. Eran blancos móviles, o entraban a San Carlos o entraban cerca de Puerto Argentino y se iban. Entonces no teníamos posibilidad de tirarla a nada. Hasta que el 8 de junio, un gran error de Gran Bretaña, y el general Jeremy Moore lo dice en su libro, que le escribe o le pide al almirante Woodward, que era el jefe de toda la fuerza de tarea que había venido al sur, el almirante Woodward, le dice que necesita urgente que le traiga alrededor de 200, 250 personas de refresco, que le traiga munición y principalmente que le traiga comida. Hacía un día y medio que estaban combatiendo sin comer y necesitaban energía. Dice, no se van a morir por estar 3 días sin comer, pero necesitan, para tener energía, necesitan que traigan urgente energía y nos quedamos sin nada. Entonces le dice, vamos a desembarcar a San Carlos. No, si desembarcan en San Carlos, son 48 horas que yo en el frente de ataque tengo los elementos y yo no aguanto más de 24 horas, me tengo que volver. Los argentinos no me dejan avanzar, no tengo forma de derrotarlos. Y cometen un gran error de desembarcar muy cerca de Puerto Argentino, donde no solamente gente de Fuerza Aérea, sino la gente que estaba desplegada en los cerros, vieron los 2 buques que estaban ahí cerquita de la costa, y ahí manda la Fuerza Aérea otra vez a combatir algo que teníamos fijo, un blanco fijo, a Bahía Agradable, donde van 5 aviones del grupo 5 de caza y prenden fuego los 2 buques, los destruyen, uno que se hundió y el otro quedó totalmente destruido, que se lo levantaron a los años siguientes y se lo llevaron a Gran Bretaña. Pero, ya termino, así pueden cantar tranquilos. El día, ese 8 de junio, que fue el día más negro de la flota designado por ellos, a la tarde la Fuerza Aérea, la conducción comete un error, manda más aviones a 4B, donde estábamos nosotros, a combatir lo que quedaba, porque decían que habían desembarcado la comida y algo de munición, y lamentablemente son interceptados por los Harrier, que estaban esperándolo, digamos. Lamentablemente nosotros no teníamos elementos para combatir en el aire, así que uno de los pilotos, por no tener el avión
que él podía seguir la trayectoria, se quedó más atrás, entonces él vio cómo se descuelgan dos Harrier y derriban a 3 pilotos. El primero que cae era el alférez Vázquez. ¿Se acuerdan el 12 de mayo que te dije que un piloto volvió solo del primer ataque? Era alférez Vázquez. Era mi hermano, mi amigo, vivíamos juntos en la habitación y es derribado por los Harrier. Era soltero, era hincha de Central, pero nadaba para News Old Boys. Era un nadador espectacular. Flor de tipo, era el más antiguo de la promoción, el primero de la promoción nuestra, y fue derribado el 18 de junio. El que cae al lado de él era el teniente Arrarás, era soltero también y era una persona excelente. Tengo un montón de recuerdos porque estuvimos en la Escuela de Aviación durante 3 años juntos, porque él estaba un año arriba mío, o sea que lo conocía muy bien, y la madre vivió hasta hace 1 año y medio. Tenía 93 años y siempre nos pedía que no nos olvidáramos de su hijo, y esta es una forma de no olvidarme, principalmente yo, y que algunos lo recuerden. En ese cuadro, donde están los 55 caídos de la Fuerza Aérea, figura el teniente Juan José Arrarás. Y el último que cae es el primer teniente Juan Danilo Rubén Bolzán, era de Diamante, de Entre Ríos, y también estaba casado y tenía un varoncito muy pequeño que se hizo abogado, pero como se ve que necesitaba el amparo de la Fuerza Aérea, se incorporó como abogado a la Fuerza Aérea, donde trabajó como 10-12 años. La Fuerza Aérea lo lleva hace 5 años, 4 aproximadamente, a Malvinas, al lugar donde fue derribado su padre, y con tanta ayuda le recibió que fueron 2 pilotos nuestros, entre ellos el que lo vio ser derribado, y también el británico. Cuando se enteró de eso, él quiso venir y contarle al hijo cómo había sido el derribo de su padre. Se encontró el hijo con la persona que había derribado a su padre. Fue un hecho muy trascendente y se ve que eso lo terminó de curar a él, y ya se retiró de la Fuerza Aérea, es abogado en el ámbito civil, digamos. Esos son los 9 compañeros que tuve la mala suerte de perderlos durante el conflicto del Atlántico Sur. ¿Cuántos recuerdos, lo que queda de la guerra en toda esa trayectoria, y además este hecho, que después lo vamos a retomar. Marianela, pasamos a vos. Así es, Claudia. Bueno, vamos a dar lectura del decreto de declaración número 006/2022, visto que este año se cumple el 40 aniversario de la Guerra de Malvinas, siendo necesario mantener viva la memoria y considerando que esto es un hito histórico para nuestro país, ya que 1982 es un año que nunca olvidaremos y quedará plasmada en nuestra memoria, dejando sus marcas y huellas en nuestra sociedad. Que Jorge Nelson Barrionuevo es oriundo de nuestra localidad, que su fecha de nacimiento es el 30 de abril de 1958, que cursó sus estudios primarios y secundarios en Rufino, que luego egresó como alférez y aviador militar en 1979. Posteriormente realizó el curso de piloto de combate en la 4ª Brigada Aérea en Mendoza, que la Fuerza Aérea Argentina fue el 1 de mayo de 1982 su bautismo de fuego, cuando a bordo de 2 aviones cazas A4 Skyward debió cumplir misiones contra la flota británica, que en esa jornada se atacó duramente las posiciones argentinas en las Islas Malvinas, por lo cual debieron combatir fervientemente contra las fuerzas británicas. Que Jorge Barrionuevo participó de diversos combates sobre las islas, siendo la del 25 de mayo la más significativa, al norte del estrecho San Carlos, donde se gestó el hundimiento del HSM Coventry, convirtiéndolo en un héroe para nuestro país por su valor, destreza, desempeño y amor por la patria. Que a 40 años de este hecho histórico para nuestro país, nosotros, como ciudadanos, vecinos y vecinas, le debemos este reconocimiento a quien arriesgó su vida por defender la soberanía nacional. Por ello, el Consejo Deliberante de la Ciudad de Rufino sanciona la siguiente declaración. Artículo 1. Declárese ciudadano ilustre de la Ciudad de Rufino, provincia de Santa Fe, al comodoro Jorge Nelson Barrionuevo,
piloto de la Fuerza Aérea Argentina, por su desempeño y su ferviente compromiso por la patria en la recuperación de las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur durante el conflicto armado de 1982 en defensa de la soberanía de la nación argentina. Artículo 2. Declárese de interés comunitario el especial por los 40 años de Malvinas, Nuestros Héroes. Entrevista a Jorge Nelson Barrionuevo, producido por La Grava Producciones. Artículo 3. Comuníquese y publíquese Rufino, 10 de mayo de 2022. Invitamos entonces a Enrique Quique Santos para dar el presente a Jorge. Vamos a invitar a los alumnos a que se queden nada más que unos minutitos porque ya estamos por finalizar la entrevista, nada más que minutos. Vamos a dar lectura del decreto de la Municipalidad de nuestra ciudad, decreto número 063/2022, visto la invitación cursada a la Municipalidad de Rufino por parte de la Escuela de Educación Técnico Profesional número 286 y el Museo de Malvinas Rufino para el especial por 40 años de Malvinas Nuestros Héroes. Entrevista a Jorge Barrionuevo, producido por La Grava Producciones, a realizarse el día 11 de mayo del 2022 y considerando que el día 2 de abril pasado fue una fecha de importante relevancia para nuestra nación, ya que se cumplieron 40 años del inicio del desembarco argentino en las Islas Malvinas, controladas en ese momento por el Reino Unido. Que este hecho dio lugar a una guerra sin precedentes para nuestro país, dejando a su paso una gran cantidad de pérdidas humanas, primero en combate y luego la de aquellos que no soportaron las secuelas psicológicas. Que se ha conmemorado esta fecha tan significativa para nuestro país y para nuestra localidad con eventos culturales que honran a veteranos de Malvinas. Que asimismo como sociedad nos enorgullece año a año homenajear a nuestros excombatientes y poner en valor la determinación y valentía demostradas ante una situación de tal magnitud. Que la reivindicación de la soberanía de las islas sigue intacta para todos nosotros y por ello son necesarias las conmemoraciones que honran a las víctimas y a los veteranos. Por ello, el intendente de la Municipalidad de la ciudad de Rufino decreta el artículo número 1, declárese de interés cultural el especial por 40 años de Malvinas, Nuestros Héroes, entrevista a Jorge Barrionuevo, producido por La Grava Producciones, a realizarse el día 11 de mayo del 2022. Artículo 2. Entréguese copia del presente decreto al señor Jorge Barrionuevo. Artículo 3. Comuníquese, publíquese y dese el rumbo. Rufino, 10 de mayo del 2022. La Tansi. Ella está en el sector de cultura y de comunicación de la ciudad, de la municipalidad de nuestra ciudad de Rufino. Nuevamente un fuerte aplauso entonces a los decretos del Consejo Deliberante de nuestra ciudad. Continuamos, Claudia, entonces, un segundo nada más y damos por finalizada esta hermosa entrevista que hemos tenido en el día de hoy. Continuamos con la entrevista entonces. Vamos a la última parte. Ya estamos finalizando. Bueno, pues, de acuerdo a la organización, estaba previsto cantar, pero vamos. Al final. Sí, vamos con el final. Acá tenemos enfrente el hundimiento del Coventry. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué momento? Bueno, ese fue el día que fue derribado el capitán Palaver. Ya nosotros, alrededor de las 12 del mediodía, sabíamos que no volvía porque no tenía el combustible suficiente para volar tanto tiempo
y aparte fueron consultados los aviones reabastecedores que nosotros teníamos en el medio del mar, entre el medio de Malvinas y el continente, para darle combustible a los A4 que pudieran tener necesidad. No le fue encontrado por ellos, así que algo le pasó, no regresó, o sea que ya nosotros íntimamente pensamos que se podría haber eyectado, ¿está bien? Pero al no tener ningún tipo de noticias, con el tiempo te vas preocupando porque sabes que algo más grave le puede haber pasado. A su vez, al norte de la isla Gran Malvina está la isla Borbón. En la isla Borbón había un destacamento aeronaval, aviones de la Armada y de la Fuerza Aérea. Y había guardia que controlaba, que cuidaba esos medios que tenía desplegado Argentina ahí. Y ellos vieron dos buques que estaban al frente haciendo circuito tipo hipódromo, decimos nosotros, que es no dar un blanco fijo, sino volar. Digo, navegar unos 20, 30 kilómetros, volver 20, 30 como kilómetros. hacer unos avistamientos. Exactamente, y estaban vigilando lo que era el norte del estrecho de San Carlos, para que todos los aviones que ingresaran por esa zona eran derribados. El horario exacto del lanzamiento de 2 misiles se cruza con el avión de Palaver que estaba volviendo y otro avión más, otro avión A4C, que era del capitán García, estaban en San Julián, que era la hora exacta donde pasaron ellos, más los 2 misiles, se juntaron las dos causas y dieron como consecuencia que habían sido derribados, no había duda. Entonces mandan a neutralizar ese famoso avanzada de radar y misil que tenían los británicos. Bueno, era mar abierto, todo el mundo sabía que era mar abierto y este era extremadamente peligroso y era muy poca la supervivencia. Fuimos designados del grupo 5 de caza otra vez. 3 adelante y 3 atrás. El adelante sale el capitán Carballo con el teniente Ring y el alférez Carmona. Acá se sucede un hecho que va a ser beneficioso para nosotros. ¿Por qué? Porque el avión de Carmona falla y se tiene que volver. Quedan 2 aviones adelante. Y atrás salía el primer teniente Velasco, iba el alférez Barrio Nuevo de 2 y el teniente Océs de 3. El problema que tuvo el teniente Océs también lo obliga a volver y quedamos 2 aviones adelante y 2 aviones atrás, en vez de ir mayor cantidad de aviones. Cuando entramos a mar abierto, que la navegación fue normal, aproximadamente unos 200, 250 kilómetros antes nosotros teníamos esa capacidad por la cantidad de combustible, ya veníamos rasante y a 10 metros del agua, hacía que no nos veían desde lejos. ¿Por qué digo esto? Porque el avión Mirage no tenía esa posibilidad. El consumo a bajo nivel es mucho más elevado que a alto nivel. Los aviones consumen así, ¿está bien? Consumen más combustible para suplantar el oxígeno que le falta arriba y abajo. Cuando estábamos llegando allá a la isla Borbón, que era el último toque de tierra firme, y al entrar hacia el norte, a mar abierto, escuchamos la voz de Carballo que nos dice que los blancos están en la posición prevista, nosotros vamos a atacar el buque de la izquierda y vayan bien bajo, bien pegado al agua porque nos están tirando con todo. Hay una foto emblemática donde se ve, tomada de la fragata Brosworth, los 2 aviones atacando y todas salpicaduras del agua en el mar que están tratando de contrarrestar que esos aviones no lleguen al buque, porque ellos sabían, donde los aviones llegaban al buque era muy probable que si le pegaba y explotaba se hundiera, y si no, que por lo menos le hicieron un boquete tan grande que tuvieran que salir a mar abierto o los afectaba notablemente. Bueno, nosotros entramos a mar abierto. En este momento yo iba al lado izquierdo, mi guía al lado derecho, y a mí me tocaba vigilar del frente a la izquierda, porque no teníamos radar para buscar blanco, tenía que ser a ojo. Entonces los veo allá a la izquierda, le grito a mi guía, le digo, a la izquierda están, y él hace la maniobra inmediata para ir a buscar el blanco. Yo en ese momento cometo el error de estar muy cerca de él, muy paralelo, tendría que haber estado más atrás y más lejos y podría dejarlo maniobrar tranquilamente sin que afectara mi vuelo. Pero al estar tan cerca, vira hacia la izquierda por el avión, 90 grados, gira a la izquierda y yo estaba de este lado.
No tenía otra posibilidad que levantar el avión, dejarlo pasar por debajo y yo acomodarme del otro lado. Cuando estoy en la posición tratándome de acomodar del otro lado, empieza a gritar Carballo, misilazo, misilazo. El Coventry tenía todo el armamento puesto en automático y cuando el radar ubica un blanco que no es amigo, porque tiene emisiones, los medios amigos tienen emisiones que le avisan al radar que no son enemigos, y como nosotros la emisión nuestra era nula, porque no teníamos por qué emitirles a ellos, automáticamente asume que es un enemigo y sale el misil. En ese momento el misil era un Sidar, era muy grande, porque era el que llegaba a 30 kilómetros, tenía un motor muy grande, y yo me quedé nubilado mirando el misil. Me olvidé de todo. Misil, 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 misil. Bueno, en pleno vuelo. En pleno vuelo, obviamente. El misil es tan grande que no puede salir horizontal. Tiene que alcanzar los 2000 kilómetros por hora aproximadamente con un ángulo de 10-15 grados. Entre que asciende, va buscando la velocidad para alcanzar la velocidad. Cuando empieza a buscar el blanco, en esa parábola que hace el misil, es que nuestros aviones alcanzan a pasar por debajo y gracias a Dios no explotan. Porque el misil no tiene solamente una forma de explosión, tiene varias, pero entre ellas era por impacto directo y si no, con ventanas, arriba y abajo y a los laterales. Si el misil veía que dentro de sus ventanas, que pasaba un blanco que con su explosivo lo podía derribar, explota, solo. No necesita que lo hagan explotar nadie, ni el impacto directo. Dice, bueno, mi radio de acción, él ya tiene programado que su radio de acción de explosión, dentro de un envolvente de 50 metros de diámetro, él derriba, si estábamos dentro de los 50 metros, explotaba y nos derribaba. Pero cuando pasa por arriba y no explota, digo, bueno, pasó lejos, pasó como a 200 metros. Después nos enteramos que no, que pasó entre 50 y 100 metros, que tuvimos suerte, de que no explotara. Así que bueno, ahí bajo la vista, veo el buque que ya no estaba recto, sino que estaba medio inclinado, virando para dar todo el flanco para ellos poder disparar con sus cañones. Era la posición ideal. Y ahí viene la parte que te decía la suerte. Nosotros teníamos, ¿para qué? Para engañar al radar de tiro de cañones principalmente. Porque el radar, al ver un blanco de dos aviones cerquitas, muestra en el radar aproximadamente un blanco de 50 centímetros, ponele, o de 50 centímetros, 50 milímetros. Si vos te abrías hasta los 50 metros, el blanco que producía era mucho más grande, que llegaba a ser los 3 centímetros más o menos. Y el radar indicaba tirar al cañón al medio, ¿se entiende? Al medio. Claro. Entonces, como nosotros íbamos separados, engañábamos al radar de esa manera. Por eso era mucho más fácil eso que íbamos 3 aviones. Si íbamos 3 aviones, lo más probable es que en el medio era derribado porque el cañón tiraba al medio. Bueno, cuando íbamos entrando ya a la final de tiro, yo vi los cañones que tiraban y que explotaban, pero en el medio. Bueno, veo el lanzamiento de las bombas, salto el buque y ahí se produce lo que dijo la chica que relataba, que veía ella por YouTube y se ve. Pregunta, ¿pasó 2? Que no se lo escucha bien, pero dice, ¿pasó 2? Y yo le digo, sí señor, pasé, la vi clarito en una CL-42, sus 3 bombas donde pegaron, le explico todo. Y Carballo también dice, ahí viva la patria, dice, vamos pendejo, yo era el pendejo en ese momento, hace años atrás, hace 40 años atrás, y volvemos los 4. Eso fue lo mejor, digamos. Cuando aterrizamos, estaba todo el mundo eufórico. Claro, qué momento de alegría, un éxtasis de pensar, bueno... Pero ¿por qué había sido eso? Porque los 4 que fuimos, los 4 volvimos. Claro. A mar abierto era muy difícil la supervivencia. Y aparte que era la primera vez que nosotros teníamos información del resultado obtenido. Porque si Gran Bretaña no decía los buques que habían sido impactados o que se explotaron, que se hundieron, nosotros no sabíamos lo que habíamos hecho. Pero en este caso sí, porque la gente que había en la isla Borbón, que te dije que había un destacamento aeronaval, sí, ellos vieron cómo entraron 4 aviones, 2 primero, 2 después, vimos el lanzamiento, uno que explotó, sacó fuego y una se fue a pique, se hundió.
Entonces, cuando aterrizamos nosotros, ya sabían, todo el mundo sabía en la Fuerza Aérea del país que habíamos hundido en ese ataque un buque y el otro había sido neutralizado. El momento importante, entonces, para la Argentina, aunque después el resultado fue diferente, pero realmente yo creo, Jorge, que, bueno, estás contando las acciones de guerra, estás contando la defensa del territorio nacional, estás contando la pasión con la que se trataba de derribar al enemigo, un enemigo que nos habías dicho, cuando pasó la guerra, le contó al hijo de uno de los de quienes había derribado, cómo había sido ese hecho. La verdad, bueno, esto da para mucho más. Tenemos ya que ir cerrando. Vamos cerrando la entrevista. Dígame usted, señor productor. Cerramos la entrevista y terminamos ya esta hermosa tarde, este encuentro y esta puesta en escena de lo que fueron los 40 años de Malvinas, y en este momento el relato de Jorge Barrionuevo, uno de los pioneros del aire en ese momento, que por suerte es rufinense. Así que gracias, Jorge, la verdad toda tu historia ha sido realmente apasionante. Creo que todos quienes estamos acá hemos podido entender lo que ha pasado, lo que has pasado, y cómo la defensa del territorio nacional y de la soberanía te tiene con el norte todo el tiempo para defenderlo. Bueno, muchas gracias por las palabras, gracias por la entrevista, pero creo que yo siempre digo lo mismo. Esas personas que están ahí en ese cuadro son 55 ciudadanos argentinos que dieron su vida por la patria. Ellos son los verdaderos héroes y son los que nosotros, los que quedamos vivos, la responsabilidad de que la ciudadanía nos conozca y sepan cómo entregaron su vida defendiendo nuestra soberanía. Yo en este momento le voy a entregar, no sé si a la escuela, o si queda, creo que es lo más importante. Después le haré llegar al Consejo Deliberante y a la Intendencia también el cuadro. No sé quién lo va a recibir. Bueno, el vicedirector del colegio. Ahí está la entrega. ¿Podés abrirlo, por favor? Es el cuadro que antiguamente teníamos más poder económico, ahora estamos un poco pobres. Es el cuadro de los 55 personas o integrantes de la Fuerza Aérea que dejaron su vida en defensa de la patria. Creo que ellos son los que se merecen que nosotros estemos acá luchando para recuperar Malvinas de la manera que estamos haciéndolo ahora. Ellos son nuestros verdaderos héroes. Gracias. Bueno, y la escuela también hace entrega de un presente en este momento para Jorge por haber tenido la deferencia de estar en esta tarde. Bueno, muchas gracias, muy amable, agradezco mucho a los chicos que han quedado, que son los que más les interesa, se ve. Después les voy a dar la posibilidad de que pregunten, porque esto no se termina acá. Agradecido por este presente, que ya lo voy a abrir. Y espero que sirva principalmente que la guerra no es buena para nadie. Nadie tiene que pensar en ir a una guerra. Pero cuando estamos en una guerra, lamentablemente hay que poner todo. Hasta si hay que perder la vida, y bueno, la tenemos que perder. Pero sepan primero que nunca hay que ir a una guerra. Gracias por los presentes. Gracias. Otro aplauso para Jorge. Porque esto se trata de hacer patria. Bien, el regalo que se va a llevar de parte de la escuela. Y vamos ahora, sí, Cecilia, con el folclore, con Jorge. Ah, y otro regalo más. Bueno, qué lindo, qué lindo. Rufino, entonces, presente en todos los momentos. Y ahora sí, vamos, hacemos la presentación de estos nuestros músicos y del folclore. Muchas gracias, Claudia. Bueno, y antes de comenzar, yo creo que esta hermosa
entrevista que ha realizado Claudia y todo lo que se ha explayado Jorge. Tenemos un verdadero héroe de Malvinas, así que me tomo el atrevimiento de pedir que todos nos pongamos de pie y aplaudamos de pie a este